Padre Celestial, en esta tarde de miércoles le damos gracias porque después de alabarlo, glorificarlo, Señor, estamos listos para recibir la palabra que usted nos da, Señor Jesucristo. Que su nombre sea glorificado, exaltado siempre. Sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a Cristo Jesús, para que solamente la voz del Espíritu Santo fluya y hable a la iglesia local, a la casa apostólica y a todos los pastores y pastoras bajo cobertura, para que sigamos en esta asignación de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10, y que la gloria sea para usted, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios porque pues Él siempre nos da la fuerza y fortaleza, y pues estamos en victoria aplastante sobre nuestros enemigos. La gloria es para Jehová Sabaoth, el guerrero por excelencia. Y la palabra que nos dio hoy, en esta tarde de miércoles, la guerra de Satanás contra el verdadero adoctrinamiento y sacando las 10 herejías falsas, ¿verdad? Entonces, la guerra de Satanás que emprende contra el verdadero adoctrinamiento y sacando las 10 herejías falsas, Pues le damos gracias a Dios porque Él nos revela, ¿no? Entonces, Dios nos dio la asignación de volver al Dios de la Biblia y a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Y entonces estamos volviendo a su palabra, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 59:14, en la palabra de Dios en Isaías 59:14, dice la palabra de Dios: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, en el 15, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Entonces, si se dan cuenta, en Isaías 59:14-15, en el versículo 15, dice: y la verdad fue detenida. Y en el 14, la verdad tropezó en la plaza, ¿sí? Entonces, la verdad fue detenida, la verdad tropezó. Y entonces sabemos que hay una guerra que Satanás emprende contra la verdadera doctrina de Dios, porque Satanás quiere que no se predique la doctrina de Dios. Entonces, él forma herejías sutiles para meterlas en la iglesia. Y ¿cuántos hijos de Dios que llevan años, 30 años, 20 años, entre comillas, porque vamos a ver eso, están repitiendo herejías sin darse cuenta? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué es restaurar todas las cosas en Cristo? Si dice la palabra de Dios, yo lo hablo y lo predico. Si no dice la palabra de Dios, yo no lo hablo, ni lo predico, ni enseño. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí dice que la verdad tropezó en la plaza, que la verdad fue detenida, ¿verdad? Y Dios nos llamó para hablar la verdad. Dios nos llamó para predicar el evangelio del reino. Dios nos llamó para hablar todo el consejo de Dios con un amplio entendimiento y discernimiento, volviendo la iglesia a su diseño original, volviendo el pueblo de Dios a la palabra de Dios y a nuestro Dios, como lo dice su palabra. Entonces, Dios nos levantó para hablar la verdad y hablar la doctrina, que dice en Tito 2:1. ¿Qué dice en Tito 2:1? En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, Dios nos llamó para hablar lo que está en la sana doctrina. Muchos dicen que hablan sana doctrina. A través de los años hemos visto que muchos predicadores hasta anuncian su página de Facebook o en su nombre de la iglesia
Iglesia Príncipe de Paz, sana doctrina, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cuando llega diciembre se desenmascaran porque se ponen el gorro de Santa Claus. Se ponen el gorro, como el mundo le dice a ese Santa Claus, Papá Noel. Se ponen el gorro, se visten. Y entonces ahí te das cuenta que nada más aparentaron predicar la sana doctrina, fingir que están en la sana doctrina, pero están alineados al mundo, porque festejan día de la Biblia, día del pastor, día del padre, día de la madre, día del niño, día de Navidad, día de Semana Santa, etc. Cuando esto es para la verdadera iglesia de Dios, verdadera, todos los días es Navidad, todos los días son santos, todos los días tenemos que cuidar a nuestro padre y madre, a nuestro hijo, todos los días tenemos que obedecer a nuestros pastores que están predicando la palabra de Dios y leer la Biblia, ¿sí? Entonces te das cuenta, muchos hablan de sana doctrina, pero se desenmascaran, o muchos festejando esto, que como les digo, hay que hacerlo diario, no es ir alineado al mundo. Y muchos dicen, yo soy de sana doctrina, llega diciembre, se ponen el gorro del Papá Noel, se ponen el gorro de Santa Claus, y ahí te das cuenta que no son de sana doctrina. Por su fruto, y por su fruto los conoceréis. Entonces, no se trata de fingir, se trata de vivir como dice la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 7. 2 de Timoteo, vamos a ver la palabra de Dios en 2 de Timoteo. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en el 4, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad, ¿sí? Y apartarán de la verdad del oído, ¿sí? Entonces, esta es la guerra que Satanás emprende contra la doctrina de Dios, que no se predique la doctrina de Dios. Por eso en muchos lugares se está predicando la doctrina calvinista, luterana, ¿sí? Herminiana, la doctrina de demonios, doctrina de mandamiento de hombres, doctrina de los nicolaitas, doctrinas de Balaam, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos llamó para hablar la verdad, enseñar la verdad y volver la iglesia a su diseño original, y todas las almas, hijos e hijas de Dios, que se afirmen en lo que dice la palabra de Dios y desechar. Hoy vamos a hablar de 10 herejías. Supuestamente y naturalmente que una herejía es algo que no está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, como consecuencia, es falso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que saber que es un tiempo de bastante apostasía. Mientras nosotros volvemos a la palabra de Dios, al Dios de la Biblia, donde todo vuelve a Dios, muchos cada año se están apartando de la verdad. Han dejado la Biblia, han dejado a Jesucristo fuera de su congregación, han dejado de hacer lo que Dios manda y dice en su palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque ya hemos hablado en otro momento que el que le quite, ¿sí?, o la aumente será anatema, será su nombre borrado del libro de la vida, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo quiere que nosotros volvamos a su palabra. Ese es el corazón de Dios, y esa es la asignación que Dios nos ha dado, de restaurar todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo. Restauramos
y reunimos. Son dos asignaciones que Dios nos dio: restaurar y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces la palabra de hombre no se debe de predicar, la voluntad del hombre no se debe predicar, los mandamientos de los hombres en las iglesias no se deben de hacer siempre y cuando si están conforme a la palabra de Dios, porque hemos dicho que muchas herejías están desde hace siglos, otras de moda, pero nosotros debemos tener amplio discernimiento espiritual, mirar con ojos espirituales y con un entendimiento espiritual muy profundo. Entonces, si se dan cuenta, como estamos hablando, que tenemos que volver a escuchar el evangelio puro, ¿sí? El evangelio puro, el evangelio del reino de Dios, la doctrina sana de Dios. Amén. ¿Sí? Y entonces esto implica valientes, esto implica hombres que no se vendan al mejor postor. Amén. Este implica siervos y siervas celosos de su palabra, ¿verdad? Porque muchos han dejado a Dios y se vendieron por el dinero. Se vendieron por encajar en un concilio de ministerios, se vendieron por encajar en una asamblea de pastores, se vendieron por encajar en una alianza de pastores, entre comillas. Como siempre he dicho, de manera general la mayoría se ha perdido, sí, porque hacen negocio, mercadean y sobre todo utilizan a Dios para la política, sus propios intereses, se aplauden, se dan gloria, se profetizan, se ungen y se dan promoción cuando Dios ni siquiera está ahí. Entonces, esto es lo que quiere el Señor, que nosotros estemos siempre volviendo a su palabra, porque una iglesia que predica la palabra de Dios, que predica el evangelio del reino, que predica la sana doctrina, va a ser una iglesia fuerte y poderosa, ¿sí? Porque una iglesia en santidad, una iglesia fornida espiritualmente. Y entonces vamos a hablar ahora de las 10 herejías falsas que hay que sacar de nuestro corazón y de nuestra memoria y de nuestro lenguaje, ¿sí? Y entonces Dios nos comisionó y asignó a mí y a mi esposa para hacer esto, y todos los pastores y pastoras que ha añadido y los que está trayendo, que la gloria sea para Dios. Amén. Bueno, vamos a ver que es mejor estar dividido por la verdad que estar unidos por la mentira. Una herejía es algo que no está escrito en la palabra de Dios. Y si no está escrito, no lo predico ni lo enseño. No importa quién lo diga, si lo dice un doctorado en teología o tiene 40 y tantos o 50 años en el ministerio, eso no debe de interesar. Si la palabra de Dios lo habla, yo lo digo, pero si la palabra de Dios no lo dice, yo no lo voy a creer, ni hablar, ni enseñar, ¿sí? Entonces, debemos tener la mente de Cristo, el lenguaje bíblico en nuestro corazón, porque el Señor quiere que lo hagamos. El Señor quiere que hable todavía de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 3, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 5 al 6. ¿Qué dice la Escritura? La bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 y 6. Dice la Escritura. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a checar. Es muy importante siempre saber, dice, es Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿sí?
Entonces, en el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Si te das cuenta, nos está hablando en el 18, de añadir, es decir, poner palabras que no son de Dios. Añadir a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas. Al que le añada la palabra traerá plagas, Dios. Y al que le quite será borrado su nombre del libro de la vida. ¿Sí? Entonces, estamos viendo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. En el versículo 18 habla de que le aumente a la palabra de Dios, Dios traerá plagas sobre él. Y en el 19, al que le quite a la palabra de Dios, dice que su nombre será borrado del libro de la vida. Esto debe quedar bien grabado. Que todo aquel que predicador o predicadora que le añada la palabra de Dios, Dios dice que traerá plagas sobre él. Y todo aquel que le quite a la palabra de Dios, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Eso debemos de entender. Que hay como consecuencia. Pero Dios está hablando, usando mis labios para que si tú lo estás haciendo y que vas a ver esta predicación del Señor, te arrepientas y dejes de enseñar eso en esa congregación que no es tuya, es de Dios, y que enseñes lo que está escrito, porque esta palabra es para toda la iglesia en los 5 continentes. Entonces, es duro, ¿sí? Es duro lo que Dios nos habla, pero es mejor para arrepentirnos. Entonces, y Dios nos salve, ¿sí? Ahora, ya quedando bien claro esto, vamos a ver cuáles son las 10 herejías falsas que tú como siervo y sierva de Dios, como predicador, como hijo, hija de Dios, que te enseñaron torcido porque estabas o estás en una iglesia donde no predican el evangelio del reino de Dios, la sana doctrina, sino tienen doctrinas mezcladas, tienen doctrinas de Baales, tienen doctrinas de mandamiento de hombres. El Señor quiere que tú tengas cuidado. Y si estás en esa, sal de ahí y escapa por tu alma, ¿sí? De las 10 herejías que vamos a sacar hoy, la primera es cuando muchos siervos o siervas de Dios dicen, abre una célula, ¿sí? La primera herejía. Cuando siervos, siervas de Dios le dicen a la gente que ya lleva tiempo en la congregación, abre una célula, ¿sí? Y sabemos que le dicen, abre una célula en tu casa, ¿sí? Pero sabemos que la palabra célula no está escrita en la palabra de Dios, ¿sí? Es algo que metieron los reformadores, según ellos, pero sin entendimiento, sino que tener un modelo del mundo, con lenguaje del mundo, lo mezclaron con el lenguaje bíblico. Y hemos dicho que el lenguaje bíblico es bíblico, y punto y se acabó. El lenguaje caído es el lenguaje del mundo, y es punto y aparte. No se debe de unir, es como el aceite y el agua, ¿sí? Porque Dios es celoso, nosotros somos luz, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas es oscuridad. Pero muchos siervos, y ya llevan años, y muchos años en el ministerio, pero dicen, abre una célula. Célula es para ellos un grupo de personas que se juntan en una casa para orar o leer la palabra. Pero la palabra de Dios nos habla que no es célula, porque no está escrito así. Entonces, ¿cómo es lo que tengo que decir? Dice la palabra de Dios en San Juan 10:16,
Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Verdad? Habrá un rebaño y un pastor. Lo correcto es rebaño. Amén. Habrá un rebaño, ¿sí? Un rebaño y un pastor. No habrá una célula y un copastor, ¿verdad? Porque debemos de ver que en San Juan capítulo 10, 16 nos habla, ya al final del versículo, ¿sí? En San Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así es. Eso es bíblico, eso es lo correcto que debo decir. Amén. Y lo incorrecto, que es heréjico, abre una célula y manda un copastor. No está en la Biblia, son herejías Así eso. es. Entonces, estamos viendo que esto por siglos, en este último siglo se ha hablado eso en muchas iglesias de doctrinas de Baales y de la prosperidad. ¿Sí? Entonces, la primera herejía que estamos viendo y cómo debemos de sacarla, pues hablar lo que dice la palabra de Dios en San Juan 10, 16, que habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Eso es lo correcto. No como dicen los Baales, abre una célula y mata un copastor. No. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros debemos de saber que volver al Dios de la Biblia es destronar, destruir todo lo torcido. Si tú ya eres un evangélico, un hijo de Dios, que estás en una iglesia evangélica cristiana que se apartó de la doctrina de Dios y estás viendo, vuelve a la palabra. Vuelve a hablar el lenguaje bíblico, ¿sí? Y entonces lo correcto es abrir un rebaño y un pastor que estará ahí yendo a alimentar. Entonces, vamos a ver la segunda herejía, que esto surgió de la doctrina calvinista, ¿sí? Dios nos permitió hace muchos años viajar a muchas y llevar la palabra a muchas congregaciones. No sabíamos por qué. Hoy, después de 20 años, podemos decir, hemos entendido por qué Dios nos llevó a esas diferentes denominaciones, para que viéramos qué había. No somos jueces, solamente es Dios. Pero Dios nos asignó para enseñar al pueblo volver a la palabra de Dios, volver a Dios de la Biblia, donde todo vuelve a Él, y hablar el lenguaje del reino de Dios y hacer las cosas como están escritas en la palabra de Dios. Segunda herejía, y esto se ha venido nombrando por teólogos, gente que tuvo bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado en teología, pero se perdieron porque la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. ¿Qué dicen ellos? Que la salvación no se pierde. La segunda herejía, que muchas iglesias les engañaron y eso ya tienen esa herejía. La segunda herejía que dicen que la salvación no se pierde, pero realmente escudriñas a fondo la palabra de Dios completa y te das cuenta que la salvación sí se pierde. Entonces, en la palabra de Dios no encontrarás que una persona que reciba a Cristo, si no se mantiene en santidad, si no se mantiene diario agarrado de la mano de Dios, si no se mantiene en ayuno y oración y apartado de las cosas del mundo, es salvo. Porque el Señor dice en su palabra que la salvación sí se pierde. Por lo tanto, debemos de sacar esa herejía de que Dios, con el simple hecho de recibir a Cristo, ya somos salvos. Y ya no necesitamos seguir a Cristo, ni congregarse, ni leer la palabra, ni nada.
sino vivir como me place, como me da mi reverenda gana. No, la salvación sí se pierde. Eso es lo correcto, que la salvación sí se pierde. Así es. Está escrito en la palabra. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Dice la escritura, la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Pero si te das cuenta, aquí dice, el que venciere. O sea, no todos. El que venciere. ¿Sí? O sea que, como decía el apóstol Pablo, empezó la carrera, sigue batallando, sigue peleando la buena batalla de la fe y caminando la carrera, porque todavía, él decía que todavía no alcanzaba el premio. Es decir, que debemos de vivir para Cristo y morir para Cristo hasta el final. Si una persona recibió a Cristo y se aparta de Dios, lógico que no venció. Por lo tanto, será borrada del libro de la vida. ¿Sí? Vamos a ver el versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Al que venciere. ¿Sí? ¿Cuáles son los que ya se fueron con Dios? Los que terminaron la carrera, murieron hasta el último día de su existencia para Cristo sirviendo. Esos fueron salvos. Amén. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que la salvación sí se pierde. ¿Sí? Así es, amén. Y los herejes dicen que no se pierde. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 también dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sí? Entonces, la segunda herejía que hay que destronar, que sí se pierde, destronar lo que dicen que la salvación no se pierde, destronar esa herejía. Que dicen que la salvación no se pierde. Pues ya vimos que la salvación sí se pierde y nuestro nombre es borrado del libro de la vida si nada más aceptas a Jesucristo y te vas a vivir igual que el mundo. ¿Sí? Ahora vamos a ver la tercera herejía. ¿Sí? La tercera herejía que muchos dicen, los siervos y siervas de Dios que he escuchado por años. Vamos a hacer la obra de Dios. ¿Sí? Vamos a hacer la obra de Dios. La mayoría de la tercera herejía dicen, vamos a hacer la obra de Dios. Inconscientemente, ellos no saben qué significa cuando ellos dicen vamos a hacer la obra de Dios. Pero sabemos que el hombre nunca podrá perdonar pecados. El hombre nunca podrá cargar todos los pecados del mundo. Entonces, esa es una herejía, ¿sí? Falsa, ¿sí? Porque la obra redentora la ha hecho nuestro Dios Jesucristo. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Y me dijo, hecho está. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hecho está. ¿Sí? Jesucristo fue a la cruz, ¿sí? Y Él murió por los pecados de la humanidad, por tus pecados y mis pecados. Él hizo completamente, de una vez por todas, la obra redentora, para que nosotros fuéramos rescatados.
¿Y quién es el que nos rescató? Jesucristo. ¿Y a quién rescató? A nosotros. Entonces, decir que yo voy a hacer la obra, te estás poniendo en el lugar de Dios, sin saber qué significa eso. ¿Sí? Vamos a ver en San Juan 19:30. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de San Juan? ¿Sí? En el libro de San Juan, ¿qué dice la palabra de Dios? San Juan 19:30. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30? Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sí? Cuando el Señor fue a la cruz, dijo, hecho está, consumado es. Y vamos a ver en Colosenses 2:15, en el libro de los Colosenses, capítulo 2:15, ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de Colosenses 2:15. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿quién hizo la obra redentora? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa herejía de que vamos a hacer la obra de Dios es una herejía porque el hombre nunca podrá cargar los pecados ni morir por la humanidad. En pocas palabras, como dice la palabra que ya acabamos de ver, cuando Jesucristo en la cruz dijo consumado es hecho está, y despojando a los principados, a las potestades los exhibió públicamente, quiere decir que la obra redentora fue de una vez por toda y para siempre hecha por nuestro Dios Jesucristo. Eso es lo correcto. ¿Sí? Porque redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes, solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae. Dios es el que nos rescata. Y nosotros somos los rescatados por Él. Claro, todo aquel que acepta a Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Dónde lo dice? Jehová es nuestro Redentor. Isaías 43:14. Isaías 43:14. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envía a Babilonia, hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Redentor vuestro, nuestro rescatador. Ya les digo que redentor significa rescatar. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:24? Primera de Pedro 2:24. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Primera de Pedro 2:24. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herencia fuiste sanados. ¿Sí? Ahora vamos a ver Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 7. Y en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Entonces, si te das cuenta, decir esa herejía, vamos a hacer la obra de Dios, que no está en la palabra de Dios, más bien lo correcto, vamos a servir a Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Dice en Hechos 20:28. En Hechos 20:28, Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Entonces, apacentar la iglesia del Señor, o sea, vamos a servir al Señor, eso es lo correcto. No decir la herejía, vamos a hacer la obra de Dios. ¿Sí? Lo correcto es, vamos a servir al Señor, vamos a apacentar la grey del Señor. ¿Sí? Entonces, poco a poco, los que no habían entendido, lo van a entender. ¿Sí? Vamos a ver la cuarta herejía. Esto lo he visto constantemente en las iglesias. Los congregantes, cuando están pasando situaciones muy difíciles, le echan la culpa a Dios y hasta dicen la herejía: Dios pone las pruebas. Ajá. Dios pone las pruebas. ¿Sí? Pues es una herejía en el sentido estricto de la palabra de Dios, porque vemos que Él es Dios, Él quiere lo mejor para ti y para mí, y para madurarnos y para hacernos crecer en su reino, para asignarnos cierta comisión, asignación, Él necesita probar nuestra fe, Él necesita probar nuestro carácter, Él no necesita probar nuestra fidelidad a Él, y Él necesita probar nuestra obediencia a Él, y Él necesita probar nuestra disposición a Él. Por eso es que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Entonces, es herético decir que Dios pone las pruebas. No. Vamos a ver en Job 1:12. En Job capítulo 1, versículo 12. En Job capítulo 1, versículo 12. Job capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios, el caso de Job. ¿Sí? En el 12 dice, Job capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, en pocas palabras, lo que es, Dios no pone las pruebas. Él permite. Eso es lo correcto. Él permite las pruebas y todo lo que pasas. Entonces, es herético, incorrecto decir que Dios pone las pruebas. Dios no pone las pruebas. Él permite las pruebas. ¿Sí? ¿Y para quién es el que está ahí permitiendo? A Satanás le está permitiendo que tocara a Job. ¿Sí? Pero vemos que Satanás es un perro amarrado que tiene que pedirle permiso a Dios para zarandear a los hijos y sus casas y sus vidas y su salud. Entonces, es incorrecto decir, es herético e incorrecto, erróneo decir que Dios pone las pruebas. No, Dios permite, lo correcto es que Dios permite las pruebas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la quinta herejía. Esta la he escuchado por experiencia personal ya hace mucho tiempo, hace muchos años. Porque como vemos que en muchas iglesias tienen un gobierno democrático, que es un gobierno democrático que entre ellos se ponen.
que entre ellos se dan votos de aprobación, cuando Dios ni siquiera los llamó. Hay muchos que fueron a institutos bíblicos, a escuelas de profetas y apóstoles, escuela de pastores, etc. Pero Dios no los llamó nunca. Y entonces, en unas asambleas, en unos concilios, en unas alianzas de pastores, dicen, muchos, inconscientemente, obedece los mandamientos del concilio, obedece los mandamientos de las asambleas, obedece las alianzas de pastores, entre comillas. Por eso el Señor no los advirtió, ¿sí?, de lo que iba a suceder, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en Mateo 15:9, en Mateo 15:9, vamos a ver en Mateo 15:9, San Mateo capítulo 15, versículo 9, dice, pues este pueblo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, ¿sí? Doctrinas y mandamiento de hombres. Entonces, hay muchos lugares donde se están enseñando los mandamientos de los hombres. Doctrina de hombres, ¿sí?, por encima de la doctrina de Dios, por encima del gobierno teocrático de Dios, ¿sí? Por eso, esta es una herejía que está haciendo mucho daño a nivel mundial al pueblo de Dios, donde los concilios, donde las alianzas, donde las asambleas de pastores se creen por encima de Dios. Y entonces el Señor me estaba mostrando, al darme estas revelaciones y esta palabra, que hay mucho de esto en África, en el continente africano, donde hay muchas doctrinas, enseñanzas de mandamiento de hombres, donde vemos que la unción del chicle, donde vemos la unción de la escoba, donde vemos que para tener unción la mujer se acuesta con el pastor, o el hombre baña a la mujer, o donde le dice, es que soñé que tenías sexo conmigo y así lo hacen, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vemos cómo nosotros debemos de obedecer solamente los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, las ordenanzas de Dios. Entonces, esa herejía donde te digan es que hay que obedecer las órdenes del concilio, de la asamblea, de la alianza, entre comillas, pastores, por arriba o por encima de la palabra o de la ley de Dios. No, esa es una herejía que por eso Dios nos los anunció en San Mateo capítulo 14, versículo 9, pues en vano me honran enseñando con doctrinas y mandamientos de hombres. Porque el Señor sabía que esto iba a suceder. Y por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 29. En Hechos capítulo 5, versículo 29, ¿sí? Vamos a ver el libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 5, versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Si tú estás en una iglesia, en cualquier nación donde tú nos vayas a ver, y esta herejía te pusieron de que te diga a tu pastor, entre comillas, hay que obedecer las órdenes del concilio, de la asamblea
o de la alianza de pastores que tuvieron, esa es una herejía. No, porque no dice en la palabra de Dios que hay que obedecer a los mandamientos en el sentido de ponerse por superiores las órdenes a Dios. Por eso el Señor lo dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, buscaré el favor de los hombres, si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Dios. Entonces, ¿qué es lo correcto que tenemos que obedecer y hacer? Obedecer y hacer los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, las ordenanzas del Señor, la palabra de Dios. Obedecer a Dios, ¿sí? Eso es lo correcto. Ahora vamos a ver la sexta herejía, que esta la vimos por años, pero la vimos, estoy hablando de manera general, en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ¿sí? Esta herejía que escuchamos y que vimos, donde decían los ministros que no se necesita santidad para echar fuera demonios, ¿sí? Y eso, pues, es antibíblico, ¿sí? Porque vemos que sin santidad nadie verá al Señor. Porque dice el Señor, yo soy santo y sé santo. Porque decían los demonios, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, ¿y a ustedes quién? El diablo no se puede echar a sí mismo. Entonces, esta herejía que no se necesita santidad para echar fuera demonios es una herejía. Porque no es así. No está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dice en Mateo 12:26? ¿Y qué dice en San Mateo, capítulo 12, versículo 26? San Mateo, capítulo 12, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Nos está dando bien claro que él no se puede echar a sí mismo. Entonces ahí se derriba la herejía que no se necesita santidad para echarlo fuera. Sí se necesita santidad en Cristo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19 versículo 15. En Hechos capítulo 19 versículo 15. Dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 19, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Ahí está, ¿sí? Con la palabra de Dios estamos desenmascarando y derribando esta herejía. Vamos a ver en Hebreos 12, 14. Vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 12, 14. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos? ¿Sí? Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No qué es lo que enseñan esa herejía. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 14? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? En Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Sí? Santo. Vamos a ver ahora en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Adelantito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura, la bendita palabra del Señor Jesucristo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, Amén. para echar fuera demonios se necesita Así estar es, en santo. santidad. Gloria a Dios. ¿Sí? En santidad, vivir en santidad, en consagración, apartado del mundo y de todo lo que no es de Dios. Por eso, Satanás tiene miedo a los santos. Tiene miedo a los que ayunan y oran. Así es. Tiene miedo a los que se consagran a Dios, porque sabe que donde va un hombre con santidad y presencia de Dios, como el apóstol Pedro, que solamente entraba y sanaban las personas, ¿sí? Es un hombre temible,
un hombre que vive en santidad para Satanás, ¿sí? Y por eso les he dicho a varios ministros, si tú no estás en santidad, no vayas y no te acerques cuando se está ministrando liberación. Estás torcido, estás en pecado, ¿sí? Entonces esta herejía que hemos visto por años, que escuchamos y vimos nosotros, y lo escuchamos y vivimos, que donde decían esos ministros que no se necesitaba santidad para echar fuera demonios. Esa es una herejía, porque en la palabra de Dios dice que a Jesús lo conocían los demonios, a Pablo también, ¿sí? Pero ¿tú quién eres? Entonces tenemos que, lo correcto es que sí se necesita santidad para echar fuera demonios, vivir en santidad y consagración y obediencia sujeta a Dios todos los días. 7. Esta herejía es una de las herejías que últimamente en este siglo está sonando muy fuerte, donde muchos ministros dicen que ya no va a venir Dios. Ajá. ¿Sí? Esa es la séptima herejía, ¿sí? Donde muchos ministros en Sudamérica, en África, están mencionando que ya no viene Dios por su iglesia, ¿sí? Entonces, esa es una herejía de que no, todos aquellos que dicen que no va a venir Dios, porque la palabra nos dice lo contrario, que sí va a venir por su iglesia, ¿sí? ¿Y qué dice en 2 de Pedro 3, en 2 de Pedro 3:10? ¿Segundo de Pedro? 2 de Pedro 3:10, ¿sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, no qué dicen los hombres, ¿sí? Amén. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí? En el capítulo 3 habla: el día del Señor vendrá. Entonces, si los herejes que están predicando un evangelio de prosperidad para tener mucha gente, ¿sí? Y que viva como quiere, con el fin de tener muchas diezmos y ofrendas y dinero, están manejando esta herejía. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que ya debía de venir Dios, ¿sí? Pero vemos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8: mas os amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿sí? Entonces, es triste, pero esto es lo que está pasando a nivel mundial, en las iglesias que dejaron la palabra de Dios, en las iglesias que se apartaron de la verdad, de predicar la verdad, la sana doctrina, en las iglesias que se mezclaron con fiestas paganas. Por eso el Señor nos advirtió cuando Dios usó a Moisés a sacarlo de Egipto, de Faraón, y pues llegaron a un lugar donde él tenía que ir con Dios porque él iba a dar órdenes, indicaciones, y quedaba Aarón. Hicieron el becerro de oro, y entonces adoraban al Dios de Israel y adoraban al becerro de oro. Llevaban las dos cosas, se mezclaron, y no podemos llevar las dos cosas. O somos de la luz o eres de las tinieblas, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la séptima herejía de todos aquellos que dicen que ya no viene de Dios es una herejía porque no lo dice la palabra de Dios de que no venga. La palabra de Dios dice lo contrario, que Él sí viene. Así es, amén. Y que el día y la hora nadie sabe, Santo. solamente Dios. ¿Sí? Porque Gloria a dice Dios. la palabra de Dios que en el versículo 8, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿sí? Pero muchas iglesias, mega iglesias, están diciendo esto. ¿Por qué?
porque ya se apartaron de la verdad y están enseñando esta herejía, ¿sí? Entonces, lo correcto es y enseñar que sí viene Dios y que tenemos que santificarnos, tenemos que estar firmes en Dios, consagrados en Dios, obedientes todos los días, porque no sabemos cuándo Él viene ni la hora, solamente el Padre y nosotros cuándo vamos a partir. Solamente cuando nos vayamos, Dios sabe qué día. La octava herejía. La octava herejía, que está sonando mucho. A nivel mundial. En Centroamérica, en África, se está enseñando esta herejía. Y en Estados Unidos en algunas partes. Los ministros y ministras dicen, o los pastores que se han apartado de Dios, dicen que los hijos de Dios son dioses. ¿Sí? Fíjate qué herejía. Así es. Que los hijos de Dios son dioses. Ajá. Eso enseña la nueva era. Mentira. Y eso enseñan los mormones, para tu conocimiento si no sabías. Porque hay una parte de la Biblia que agarran, como siempre he dicho, y de ahí hacen una doctrina. Pero no ven todo el contexto de Génesis Apocalipsis. Y también la nueva era, eso enseña, que son dioses, que no necesitan a Dios. ¿Sí? Y los mormones dicen lo mismo. Porque hay dos textos bíblicos, pero nada más lo agarran, pero no leen lo demás. Vamos a ver, dice la palabra de Dios en el Salmos capítulo 82, versículo 6, donde ellos agarran esa parte y nada más de ahí la tuercen. ¿Sí? En Salmos 82. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Salmos 82. Dice la palabra de Dios en el Salmos 82, versículo 6. Dice en el Salmos capítulo 82, versículo 6. Y yo dije, vosotros sois Dios. Y yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Sí? Dice en Salmos 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Sí? Tuercen la palabra de Dios. ¿Sí? Y vamos, porque dioses con D minúscula se refiere Dios a los dioses de Acera, dioses de Baal, a los Baales, dioses de Astarot, dioses de las culturas azteca, maya, dioses de idolatría, reina del cielo, la Santa Muerte que no tiene nada de santa. Así es. ¿Sí? San Judas Tadeo, etcétera. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver qué dice San Juan 10:34. San Juan 10:34. En San Juan, capítulo 10, versículo 34. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En San Juan, vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 34. En San Juan, capítulo 10, versículo 34, dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Dioses sois. ¿Sí? Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Pero si se dan cuenta, desde el versículo 22 habla, los judíos rechazan a Jesús. ¿Sí? Entonces, no hay que torcer la escritura. Nosotros no somos dioses, nosotros somos hijos de Dios. El Dios solamente es el Todopoderoso, Jesucristo. Él es el Creador. Nosotros somos creación, creados por Dios. Y al recibir a Cristo somos, dice la palabra de Dios, hijos de Dios. ¿Dónde dice? Porque dirás dónde dice. Vamos a ver en el libro de Juan, vamos al capítulo 1. ¿Sí?
Juan. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esa herejía de que los que se congregan son dioses es una herejía. Que nada más agarran una parte de la palabra y la tuercen. Entonces hay muchos que allá en Sudamérica, y hay muchos que estudiaron teología, llevan 40, 45 años en el ministerio y están enseñando esto torcido. ¿Sí? Y entonces, no somos dioses, somos hijos de Dios. Solo hay un Dios. Que quede claro, dioses son los dioses paganos. ¿Sí? Y de ahí, de esta herejía, se ha metido en las iglesias evangélicas. Se ha metido, bueno, los mormones esos de por sí están torcidos. Porque ¿cómo es que surgen las religiones? Todos aquellos que se apartan de la verdad. Por eso nosotros, por años, que Dios nos llamó a la asignación de restaurar la iglesia a su diseño original, volver al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve al dueño de todo, que es Jesucristo. Ellos nos señalan como religiosos, pero es lo contrario. Religiosos son todos aquellos que han dejado la verdad, que se han vendido al mejor postor, que se han rendido a los Baales, que se han mezclado con las fiestas paganas y dioses paganos. Entonces es un tiempo de discernir el juego verdadero y la doctrina verdadera y el juego falso y las falsas doctrinas, como las falsas doctrinas de mandamiento de hombres, de doctrina de demonios, doctrinas de Balaam, doctrinas de los Nicolaitas, doctrinas de Juan Calvino, doctrinas de los arminianos, doctrinas de los luteranos, etc. Porque Dios quiere, volvamos a su sana doctrina, volvamos a su palabra, ¿sí? Entonces, no somos dioses, hay que tirar esa herejía. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Estas dos últimas me las puso el Señor y dirás, ¿por qué yo las había hablado y no me había dado cuenta? Porque las cosas se disciernen en el Espíritu y Dios las revela. Y me dice el Señor, esta métela, porque lleva años y no se han dado cuenta en mi iglesia. Por eso en mi iglesia no puede haber liberación. No puedo libertar a mi pueblo. En primera, porque muchos pastores no les enseñan. Ajá. Y otras, porque los pastores que se apartaron de la verdad, las doctrinas de Baal, las doctrinas de mandamiento de hombres, de enseñanza y de entretenimiento de hombres, les dicen disculpas. ¿Cuál es la herejía que dice la mayoría y que está de moda a nivel mundial? Te pido disculpas. Y son siervos y siervas y siervos y congregantes que no tienen un año en el ministerio, en la iglesia. Tienen décadas, años, 40, 50, 30. Y todavía eso hablan. Cuando cometen un error, te pido disculpas. Discúlpame. Ofenden. Si te das cuenta, eso enseña al mundo. Y en el mundo, la gente que no sigue una religión, que no es de Cristo, ni es hijo de Dios, eso se dicen, se piden disculpas. Y ellos, los psicólogos, los sociólogos, le llaman mejora continua. Y de esa manera hacen eventos de motivación para, según ellos, liberarse. Pero en la palabra de Dios no dice que un hijo de Dios pida disculpas. Dime dónde dice de Génesis, Apocalipsis, o que también hay que pedirle disculpas a Dios. Señor, discúlpame. Señor Jesucristo Todopoderoso,
te pido que me disculpes. ¿Y dónde dice la palabra que yo pida disculpas a mi hermano en Cristo y luego a Dios? Disculpas. No lo dice. Por eso en la iglesia, y Satanás sabe que cuando un siervo de Dios enseña otra doctrina, otra palabra, pues él sabe que va a frenar la verdad y al mismo tiempo va a frenar la liberación, porque cuando las personas se piden perdón entre sí y perdonan a todos los que lo ofendieron y piden perdón a Dios, hay liberación, hay libertad, ¿sí? Entonces es una herejía sutil, que si tú ya la habías hablado, he dicho, pues no, aquí en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, en la palabra de Dios dice pedir perdón. Amén. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 2 al 6. ¿Sí? 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 2 al 6. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 2 al 6. Vamos a leer. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 2 al 6. Y Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Y en el 5, pero el que guarda su palabra, verdaderamente, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En el 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Sí? Él anduvo, ¿sí? Y vamos a ver en 1 de Juan 1:9. Vamos a ver atrasito. En el 9, ahí ya vamos a ver. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si se dan cuenta, para perdonar nuestros pecados. Jesucristo no te pide disculpas, Él te perdona. Aquí dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién? Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús nos perdona nuestros pecados. Nosotros tenemos que pedir perdón a los que nos ofenden, no disculpas. No pedirle disculpas a los hermanos que ofendas. No pedirle disculpas a Dios. No, hay que decirle, Señor, perdona mis pecados. Porque escrito está que Él, justo para perdonar, no dice disculpas de nuestros pecados, ¿sí? Vamos a ir por la última herejía, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incluso el Señor dijo, le preguntaron, ¿cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces 7. No dice pedir disculpas 70 veces 7, no, disculpas es una herejía sutil, muy falsa y estratégica que Satanás ha metido en la iglesia para que la iglesia no camine en libertad y en liberación, sino sea frenada en liberación. Vamos a ver la última herejía. Todo lo correcto es, de la novena herejía es pedir perdón a tu semejante y pedir perdón a Dios, para que Él perdone, ¿qué? Nuestros pecados. Eso es lo correcto, no disculpas. Ya quita ese lenguaje de tu corazón, de tu mente, de tu memoria, que es erróneo. Es una herejía errónea, falsa, pedir disculpas. Es pedir perdón. En San Mateo, vamos a ver la 10ª herejía, cuando muchos dicen, esto el Dios me lo mostraba cuando me estaba dando la palabra, hay mucho en África, en los continentes africanos, en muchos no solamente adoran al hombre, no solamente siguen mandamientos, doctrinas de hombres o demoníacas, sino ellos dicen a los congregantes, aquí se hace la voluntad del pastor, ¿sí? Porque tienen un gobierno democrático, que entre ellos se ponen, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Mateo capítulo, la herejía es que hay que hacer la voluntad del hombre, ¿sí? Esa es la herejía 10ª, que muchas iglesias que no predican la doctrina, la palabra de Dios, dicen
hay que hacer la voluntad del hombre de Dios, entre comillas, ¿sí? Porque no debemos hacer la voluntad de ningún hombre, debemos hacer la voluntad de Dios, porque la iglesia debe tener un gobierno teocrático y Dios debe estar por cabeza, no el que está ahí predicando, que se creen dueños del púlpito y hasta lo agarran y no dejan predicar a nadie, sino que hasta se mueran según ellos. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en San Mateo 7:21. San Mateo 7:21. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Mateo capítulo 7, versículo 21. San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay que hacer solamente la voluntad de Dios. Y vamos a ver en San Juan 6:38. San Juan capítulo 6, versículo 38. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Perdón, es en San Juan, sí, capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está bien claro. En San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Entonces no hay que hacer la voluntad del hombre de Dios, hay que hacer la voluntad del Todopoderoso, con un gobierno teocrático. Eso es lo correcto. ¿Y por qué dice? Porque dice en Salmos 143, en Salmos 143, ¿qué dice la palabra de Dios? En San Juan, en Salmos 143, versículo 10 al 12. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierras de rectitud. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, en Salmo 143, 10, a todos aquellos que no han aprendido a hacer la voluntad de Dios, dice aquí, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces hay que hacer, ¿qué? La voluntad de Dios, con un gobierno teocrático. No hacer la voluntad del hombre que no fue puesto por Dios, sino que fue puesto por el hombre. Por eso hay muchos lugares donde está un hombre que no puso Dios y pareciera que es un hombre de Dios. Pero ¿cómo se sabe? Por lo que enseña, por la doctrina, no por las señales. Por eso es una herejía hacer la voluntad de los hombres. Y en la palabra de Dios no dice que hay que hacer la voluntad de los hombres, dice hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque así como hay doctrinas falsas, hay evangelio falso, hay evangelio castrado, hay falsos profetas, falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y falsos hermanos. El falso profeta hará señales, pero nosotros no debemos ir por las señales, debemos ir por la doctrina que se esté predicando. Si el siervo está predicando la doctrina de Dios, el evangelio del reino de Dios, todo el consejo de Dios, los mandamientos, ordenanzas y preceptos tal y como está escrito, dale gloria a Dios. Si estás en una iglesia así, dale gloria a Dios. Y si no estás, sal de los Baales, de las falsas iglesias, sal y escapa por tu alma. Esta es la palabra que nos trajo Dios. Volvamos al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Paz de Cristo.